cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Les saluda Ivo Hernández y venimos con más textos y más información sobre diversas ideas, diversos libros que nos parece que son imprescindibles para el estudio de diversos temas. Hoy tenemos uno de ellos. El libro que hoy nos acompaña es un libro que es fundamental para discutir y comprender lo que fue la Guerra Civil Española, uno de los eventos más trágicos del siglo XX, y fíjense que el siglo XX fue pródigo en eventos trágicos y siniestros. Se trata del libro A Sangre y Fuego de Manuel Chávez Nogales, se los presento. Manuel Chávez Nogales, Héroes, Bestias y Mártires de España. Introducción de María Isabel Cintas. Libros del Asteroide lo publica. Este es un libro fundamental y ya les vamos a decir por qué. No nos ocupa solamente el libro, es decir, el libro es una serie de relatos muy importantes, relatos imprescindibles para comprender a España. Aquí sucede un poco, y me permito hacer el símil con, por ejemplo, una novela como la de Camilo José Cela, La Colmena, que nos ofrece una diapositiva de una sociedad en particular en un momento. Aquí los relatos de Chávez Nogales son una brújula exacta para comprender las fuerzas actuantes, las fuerzas contrarias que se estaban dando en España en ese momento en la guerra. Una cosa realmente impresionante. Pero lo que nos va a ocupar con acento es el prólogo que escribe Chávez Nogales sobre este libro cuando va a ser publicado. Y es una cosa que es muy importante y vamos a ver por qué la situación, primero que hace el autor sobre sí mismo, el posicionamiento, como él logra verse, y luego de ello la descripción y las variables que él observa en ambos bandos, a los que llama revolucionarios y reaccionarios. Y ya vamos a ver cuál es el tema. El personaje de Chávez Nogales en sí mismo es bastante interesante. Es un hombre de una vida corta, de una vida muy activa. Si se puede encontrar un Orwell en habla hispana, pudiéramos decir que Chávez Nogales es una réplica del señor Blair bastante cercana. Es un hombre que nace en 1897. Él nace en Sevilla, pero buena parte de su actividad profesional la va a ejercer en Madrid, donde va a encontrarse con muchas personas. Es un hombre que además lo estoy llamando acá periodista, y quizás él hubiese querido llamarse a sí mismo así, pero además de ello fue escritor. Suya es una biografía del torero Belmonte, una biografía realmente impresionante. Hay cosas de él muy bien escritas. Es una pluma solvente. Cuando se le lee, su narración fluye y además es muy rica en todo tipo de adjetivos y adverbios para matizar una realidad y darle los colores acertados. Es un hombre que además pagó cara esa imparcialidad. La pagó cara en el sentido en que la posteridad supo cobrarle con cierta indiferencia calculada o con cierto silencio el que sus escritos no tuviesen la difusión que debieran tener. Este libro, por ejemplo, para mí, una humilde opinión, y no es la única, hay opiniones incluso que muy valederas que sustancian esto, es un libro fundamental. Usted no debe pasar por la historia del siglo XX sin leerse un trabajo como este de A Sangre y Fuego de Chávez Nogales. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente le da los matices con esas historias. Este libro se trata de una compilación de historias. Ya les vamos a dar un poquito más de detalle, pero una compilación de historias que nos revelan y nos dan esa foto de lo sucedido, esa historia narrada. Muy impresionante. Fue escrito en fresco, es decir, apenas él logra migrar, él logra escapar de España, tiene que irse, ya no podía sostenerse más. En ese momento ya en el extranjero empieza a graficar estas novelas, a ponerlas en circulación, y entonces produce este prólogo. Les leo primeramente el índice del libro que nos da las ideas de las novelas que se están trabajando acá. Son las siguientes. El libro se llama A Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España. Y el libro comprende lo siguiente, dice, las historias se las leo, son Masacre, Masacre, la gesta de los caballistas, y a lo lejos una lucecita, la columna de hierro, el tesoro de Briesca, los guerreros marroquíes, viva la muerte, Vigornia, Consejo Obrero, el refugio y Hospital de Sangre. ¿Y por qué estas historias son importantes? ¿Cuál es su sentido? Me permito entonces utilizar las palabras propias del autor que al respecto nos dicen exactamente qué simbolizan estas historias. Y él lo dice en una notita antes de comenzar todas ellas. Dice así: estas 9 alucinantes novelas, a pesar de lo inverosímil de sus aventuras y de sus inconcebibles personajes, no son obra de imaginación y pura fantasía. Cada uno de sus episodios ha sido extraído fielmente de un hecho rigurosamente verídico.
Cada uno de sus héroes tiene una existencia real y una personalidad auténtica que solo en razón de la proximidad de los acontecimientos se mantiene discretamente velada. Y recuérdese que esto fue escrito en caliente, es decir, esto fue escrito prácticamente cuando los hechos acababan de suceder. Muchos de esos personajes allí, seguramente con nombres cambiados, estaban vivos, estaban activos, entonces había que cuidar no solamente su posible acción política, sino también la memoria en el caso de los que habían desaparecido. Todo ello lo presenta Chávez Nogales. Ahora, este hombre, ¿por qué es importante? ¿Y por qué importante sobre todo el prólogo de este libro que vamos a leer? Porque este prólogo, repetimos, es una brújula existencial para un hombre que se desmarca de los extremos. Es muy impresionante verlo. Ya lo había dicho el escritor Pérez Reverte una vez diciendo, se debería, ese prólogo, solamente el prólogo, quien no pueda leerse todo el libro, solo el prólogo fotocopiado y dárselo a todos los estudiantes de secundaria para que comprendan la tragedia que su propio país vivió. Es algo, ¿verdad?, que se puede sostener. Y fíjense ustedes por qué. Comencemos con esas primeras líneas donde este hombre, un poco al estilo de Montaigne, cuando dice yo solo puedo usarme a mí mismo como material de historia y mi perspectiva como sujeto. Entonces, fíjense ustedes por qué él dice así. Yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria, trabajador intelectual al servicio de la industria regida por una burguesía capitalista, heredera inmediata de la aristocracia terrateniente que en mi país había monopolizado tradicionalmente los medios de producción y de cambio, como dicen los marxistas. Ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura confeccionando artículos, periódicos, reportajes, biografías, cuentos y novelas con los que me hacía la ilusión de avivar el espíritu de mis compatriotas y suscitar en ellos el interés por los grandes temas de nuestro tiempo. Bueno, pie de página lo que está diciendo ahí para que vean cuán cierto era. Este hombre estuvo en la Unión Soviética, viajó, después entrevistó a Goebbels, es decir, el ministro de propaganda del nazismo. Era un hombre pues con una cantidad de ideas periodísticas, por eso lo definí como periodista, aunque pudiera llamarse el escritor también, o ambas cosas. Pero un hombre que creó una red de, pudiéramos llamar corresponsales o periodistas, es decir, un hombre muy activo y permanentemente inquieto ante la realidad y ante reportar esa realidad. Sigo más. Dice, a fin de cuentas, a costa de buenas y malas caras, de elogios y de censuras, yo iba sacando adelante mi verdad de intelectual liberal, ciudadano de una república democrática parlamentaria. Allí vemos al comienzo de ese prólogo que solamente tiene 5 paginitas. La situación de este hombre, donde se posiciona. Él dice, bueno, en este conflicto que pasará a la historia como la hecatombe donde se enfrentaron dos extremos casi irreconciliables, yo estaba tratando de mantener el fiel de la balanza, tratando de mantener mi propio medio. Dice más sobre sí mismo, ¿no? Antifascista y antirrevolucionario por temperamento, me negaba sistemáticamente a creer en la virtud salutífera de las grandes conmociones y aguardaba trabajando, confiado en el curso fatal de las leyes de la evolución. Todo revolucionario, con el debido respeto, me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario. En realidad, y prescindiendo de toda prosopopeya, mi única y humilde verdad, la cosa mínima que yo pretendía sacar adelante, merced a mi artesanía y a través de la anécdota de mis relatos vividos o imaginados, mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y a la crueldad. Y esto es muy importante porque fíjense ustedes, él demarca primeramente esos dos bandos, esos reaccionarios y esos revolucionarios, y luego las variables que empieza a notar en el desarrollo de aquella guerra. La estupidez humana, esa tosudez ante una realidad que clamaba soluciones, la imposición de ideologías. Y segundo, la crueldad, es decir, la forma como fueron hechas. Si estas dos cosas no son la misma, como dijera Platón, él las grafica como dos variables que atravesaron ese conflicto y que produjeron tan enorme cuota de desolación, sangre y pérdida de tiempo y futuro para España en ese momento, ¿no? Y todavía, porque esas cicatrices siguen vivas. Dice más y amplía ese punto, fíjense. Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos que se partieran España. Desde mi pequeña experiencia personal, puedo decir que un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos o por los otros. Entonces, fíjense, ya eso es
en sí mismo esa cédula de identidad intelectual que él se apropia y que se da. Y eso es lo que le va a granjear, repetíamos, esa indiferencia calculada de muchas personas. Los expertos sí sabían de él. Chávez Nogales estuvo en la brújula de lo que le llaman los norteamericanos los hispanistas o los estudiosos de España y de la historia de España, pero al público común mucha de su obra se le había pasado, en parte primero porque estuvo escondido de uno y otro lado. Se granjeó la antipatía de los dos lados, de las izquierdas y las derechas. Y eso hizo que mantuviese solamente un grupo de conocedores la importancia de su escrito, que es proteica, que es fundamental. Sigo leyendo para que ustedes vean. Esto es, repito, el prólogo. Es muy cortito, un prólogo en donde antes de todos esos relatos que les he evidenciado, en este libro, A Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España, Chávez Nogales nos presenta su opinión, su criterio y además ese esbozo. Yo lo comparé al comienzo con Cela, aunque se puede decir que la comparación para algunos no sea tan simpática, sin embargo, siendo Cela un maestro del lenguaje, lo es también Chávez Nogales para, digamos, pintar esa realidad verbalmente de una manera que es muy difícil de lograr, se puede decir. Cuando estalló la guerra civil, sigo leyendo, me quedé en mi puesto cumpliendo mi deber profesional. Un consejo obrero, formado por delegados de los talleres, desposeyó al propietario de la empresa periodística que yo trabajaba y se atribuyó sus funciones. Y yo, que no había sido en mi vida revolucionario ni tengo ninguna simpatía por la dictadura del proletariado, me encontré en pleno régimen soviético. Entonces, dice así, me puse entonces al servicio de los obreros como antes lo había estado a las órdenes del capitalista, es decir, siendo leal con ellos y conmigo mismo. Hice constar mi falta de convicción revolucionaria y mi protesta contra todas las dictaduras, incluyendo la del proletariado, y me comprometí únicamente a defender la causa del pueblo contra el fascismo y los militares sublevados. Me convertí entonces en el camarada director. Y ahí entonces empieza a narrar las circunstancias que lo fueron llevando hasta, como él mismo dice, hasta que ya no pudo quedarse en Madrid. Él tiene que escapar luego y se encuentra con su familia en Barcelona, pasa a un exilio, luego estuvieron en Inglaterra, la esposa tiene que volver a España y él fallece en Inglaterra de un cáncer. Y ahí está enterrado, según la biografía que entendemos. Dice más al respecto. Vi entonces, cuando empieza a ver pues, ese cambio que se está dando a su alrededor, él no deja de tener, por supuesto, el gesto irónico típico de la buena pluma y dice, vi entonces convertirse en comunistas fervorosos a muchos reaccionarios y en anarquistas terribles a muchos burgueses acomodados. La guerra y el miedo lo justificaban todo. Es decir, él, y eso está patente en sus escritos y en las anécdotas que nos presenta, va viendo uno esa especie de sujetos acomodaticios que en torno al poder del momento toman una u otra decisión. Es decir, queda allí esa especie de área gris que entre los extremos se va planteando de personas que tienen que sobrevivir como mejor puedan. Sigo adelante con esto y él dice al final, no me quedan todavía dos párrafos por leer, le dice, me fui de Madrid ya cuando tiene que escapar, me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar, cuando el terror ya no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. Cuidado, en mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los aviones de Franco asesinando mujeres y niños inocentes. Fíjense que él no exculpa a ninguno de los dos bandos y mal puede hoy en día ese supuesto revisionismo manejado en algunas universidades se pudiera decir, con intención bastante torva, pretender reescribir la historia y poner como buenos y malos a unos y otros, cuando lo que se vio fue esa conflagración de fuerzas allí y un pueblo que deseaba simplemente progresar en el medio. El resultado final de esa lucha, de lo que está pasando ya cuando esto lo está viendo en perspectiva, no me preocupa demasiado. No me interesa gran cosa saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado o de otro de esas trincheras. Es igual. El hombre fuerte, el caudillo, el triunfador que al final ha de asentar las posaderas en el charco de sangre de mi país y con el cuchillo entre los dientes, va a mantener en servidumbre a los celtíberos supervivientes y puede salir indistintamente de uno o de otro lado. Sea el que fuere esa persona, dice él ya para cerrar,
sea el que fuere para imponerse, para subsistir, tendrá, como primera providencia, que renegar del ideal que hoy lo tiene clavado en un parapeto con el fusil echado a la cara y dispuesto a morir y a matar. Sea quien fuere, será un traidor a la causa que hoy defiende. Viniendo de un campo o de otro, de uno u otro lado de la trinchera, llegará más tarde o más temprano a la única fórmula concebible de subsistencia, la de organizar un Estado en el que sea posible la humana convivencia entre los ciudadanos de diversas ideas y la normal relación con los demás estados. Es impresionante este hombre, la visión que tenía, repetimos, escribiendo esto en caliente, habiendo escapado de Madrid en medio de la guerra civil, y tener esa visión. Es al final, estos extremos tienen que avenirse a producir un Estado, sea quien sea que gane. Tienen que producir un Estado que va a ser copartícipe del concierto de los demás Estados. Aquí no se puede refundar la realidad. La realidad está pautada, todos coparticipamos, todos estamos inmersos en ella. Y no puede usted pretender que usted va a hacerlo todo de nuevo, como algunos revolucionarios que piensan que después de mí solo viene el diluvio. Eso es imposible. La realidad tiene que mantenerse, y él lo dice claramente, quien sea que gane, quien sea que llegue al final, va a tener que repetimos, moderar sus ideas y procurar la convivencia porque va a tener que regir sobre toda España. Eso es una de las conclusiones que él presenta. Y al final habla de cómo, y esto va a un punto aparte para la diáspora, sobre todo en el caso de la diáspora venezolana, que es tan numerosa, que es una diáspora inesperada, una diáspora que nunca lo pensó ser, como muchos casos históricos ha sucedido, que ha tenido que arroparse como mejor pueda, sacar sus mejores talentos, sus mejores posibilidades. Él al final habla un poquito de esto. Y él dice, cuando se fue de España, pues por supuesto se fue con la ropa puesta, no tenía mucho para dónde agarrar. Y dice, caí naturalmente en un arrabal de París, que es donde caen todos los residuos de humanidad que la monstruosa edificación de los estados totalitarios va dejando. Miren ustedes esa certeza de pluma, ¿no? Todos los residuos de humanidad que los estados totalitarios van dejando. Y dice más, aquí, en este hotelito humilde de un arrabal parisiense, viven mal y esperan a morirse los más diversos especímenes de la vieja Europa. Popes rusos, judíos alemanes, revolucionarios italianos, etcétera. Gente toda con un aire triste y un carácter agrio que se afana por conseguir lo inasequible. Dos puntos. Una patria de elección, una nueva ciudadanía. No quiero sumarme a esta legión triste de los desarraigados, y aunque sienta como una afrenta el hecho de ser español, me esfuerzo en mantener una ciudadanía española puramente espiritual, de la que ni blancos ni rojos podrán desposeerme. Este hombre hace un testamento, es realmente impresionante el libro. No lo puedo recomendar suficientemente. Si usted puede acceder a él, creo que se consiguen incluso copias en algunas editoriales que lo pueden tener. No solo es esta edición, pero es un libro incunable. Esto no se puede decir otra cosa, es superlativo. Si usted tiene el chance, por favor, dele tiempo. Si no a todo el libro como lo merece, por lo menos a esas 5 páginas de prólogo. Manuel Chávez Nogales, A Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España. España es realmente muy bien servida cuando se le narra de esta manera histórica. Ivo Hernández ha estado con ustedes, es un placer como siempre poder compartir. Vienen más libros, tengo una lista por allí y varios que tengo por preparar, de manera que si usted así lo permite, dele que le gusta y esté atento a los nuevos desarrollos que vamos a estar presentando. Tengan ustedes un muy feliz día. Gracias por estar allí.